Buenas tardes, mis estimadísimos alumnos de Teoría y Política Económica. Estamos reuniéndonos en esta oportunidad para ver el tema de la unidad 6, Análisis Económico del Derecho. ¿Y se acabó el semestre? No, no se acabó el semestre en lo absoluto. Estamos en la semana 9, pero la semana 9 y la semana 10 se la vamos a dedicar a este tema porque me interesa sobremanera que ustedes vean una conexión más sólida, más firme entre la economía y el derecho o viceversa, ¿ok? Y para eso es importante abordar este tema. Contamos con dos estupendos libros que tenemos el enlace en línea para hacerlo. Y la idea de hacerlo ahorita es porque el audio que les va a tocar hacer ahora va a ser en grupos de 3 personas, máximo 3, 2 o 1, pero no, nunca 4 o más, ¿ok? Y bueno, luego estaremos hablando de los lineamientos de ese audio, pero va a versar sobre este tema. Porque ahora que no hay final, yo hago una actividad que para mí es fundamental, la hacía en el final y ahora va a ser un estudio de caso, ¿ok? De manera que de lo que queda de programación a nivel de evaluación es el audio, que va a ser sobre la unidad 6, el estudio de casos, que va a ser de macroeconomía, y el segundo parcial, que va a ser también de macroeconomía básicamente. A lo mejor incluimos algunas preguntas del análisis económico del derecho, puede ser que lo hagamos, ¿ok? Entonces, ese es el cambio importante y por eso necesitaba que estuviera la mayor cantidad de personas presentes, de manera que después que me quede esa constancia de que que estuvieron suficientemente avisados de los cambios y el porqué de los cambios. Siempre la razón de los cambios en mi caso es buscando que para ustedes esta sea la mejor experiencia posible, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a comenzar con este análisis económico del derecho. Les comentaba que entonces teníamos dos enlaces del libro, uno del profesor Bullar Alfredo. El profesor Bullar Alfredo es abogado y tiene una maestría en análisis económico en la Universidad de Yale, ¿ok? Y ha escrito un libro tratando de llevar toda la difusión de este tema a su país de origen, que es Perú, y ahí hay unos análisis bastante importantes, ¿ok? El otro libro es de la profesora Querol Nuria. Ella no me sale mucho detalle de su currículo, solo me dice que es docente y que trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid, ¿ok? El caso es que es importante para mí dejar sentado desde el principio mi muy, pero muy limitada experticia sobre este tema, y lo cual me necesito necesariamente, y perdonen la redundancia, abordar el tema en base a esta información y con copias prácticamente textuales de los fragmentos más importantes que considero yo que aparecen en ambos textos, porque repito, mi aporte solo es posible si hay algo malo. De resto, aquí está muy hecho el énfasis llevando la economía al derecho. Obviamente nosotros hemos desarrollado ya en clase los principios desde el punto de vista económico, y si necesitamos reforzar algo desde el punto de vista económico, lo haremos, pero aquí ya es verlo en el terreno jurídico, y entonces con otro lenguaje, con otro impacto, y allí entonces yo prefiero asegurar que no vaya a decir algo incorrecto, ¿ok? De manera entonces, jóvenes, que para abordar este tema les voy a dar una pequeña introducción. Luego vamos a ver qué es el análisis económico del derecho, los orígenes, los aportes del análisis económico como tal al derecho, características principales y críticas a el análisis económico del derecho, dos conceptos fundamentales que son el centro filosófico aquí y que tienen que ver con la equidad y la eficiencia. Luego, los principios económicos en líneas generales utilizados por el análisis económico del derecho, y un punto que lo he llamado reflexiones de la profesora de Teoría y Política Económica, ¿ok? Entonces, arranquemos. Fíjense,
Existe pleno consenso en que el origen jurídico altera el ámbito económico y viceversa, ¿ok? El orden jurídico, perdón. La forma más tangible de ver la influencia del derecho en la economía es a través de la promulgación de leyes con el fin de conseguir ciertos resultados económicos. En este sentido, las leyes son importantes para organizar la sociedad. ¿Okay? En el siglo XIX, Claude entendió que ni el derecho privado ni el derecho público podían organizar adecuadamente ciertos aspectos de la vida diaria. Y ello dio paso al derecho económico con el objetivo de establecer acuerdos entre los diversos grupos que participan en la actividad económica y en mantener la justicia social. Es decir, que ya conocíamos lo que es el derecho económico, ¿ok? Hasta acá, la direccionalidad es desde el derecho a la economía. Y esto no es de extrañar, ya que el derecho es una disciplina o una ciencia, una filosofía mucho más antigua que la economía. ¿Ok? Ahora bien, con el análisis económico del derecho, y aquí en adelante el AED, cambia la direccionalidad, ya que se parte de los postulados de la ciencia económica para ver su aplicabilidad a temas jurídicos. Eso es lo novedoso de este sistema. ¿Okay? Boullard nos habla de cómo estas dos disciplinas se encuentran en constante cambio a partir de los postulados que nacen en nuevos estudiosos. O sea, siempre las dos disciplinas se están renovando. En el derecho se trata de un sistema de regulación de conducta humana que se enfoca en la creación de normas para determinar la conducta y por ende su objetivo es influenciar las decisiones de los individuos o de los ciudadanos. A su vez, en la economía se trata de un sistema de predicción de conductas, tratando de adelantarse a la conducta de los ciudadanos, siguiendo modelos que consideran los incentivos, los costos de oportunidad y demás herramientas del análisis económico. Entonces estamos claros que ambas disciplinas trabajan en el terreno de la conducta humana, uno en la parte de cómo moldea, de cómo lleva esa conducta por unos determinados fines y propósitos, y la otra cómo los predice, ¿ok? Bajo ciertos supuestos. Sigamos. Afirma el profesor Boullard, si un sistema de predicción de conductas se junta con un sistema de regulación de conducta, la ventaja es obvia. Si quiero regular la conducta, saber cómo las personas se comportan me permite generar mejores normas. Estén estas contenidas en leyes, en estatutos o en contratos. ¿Ok? Dice el profesor Boullard, un abogado con capacidad de predicción será un mejor abogado. ¿Ok? Prosigue el profesor. Los beneficios son una carrera de doble vía. Para un economista, saber cómo funciona la lógica de incentivos del derecho le permite ser un mejor economista. El derecho crea incentivos mediante un conjunto de reglas que llamamos instituciones y que no necesariamente son comprendidas en toda su dimensión por los economistas. Unir la capacidad de predicción de los economistas con la capacidad de crear incentivos de conducta del derecho hizo posible la AED. Esta disciplina que aplica el razonamiento económico al derecho nació en los Estados Unidos aproximadamente en la década de los 60. Así como la única manera de entender cómo correr es corriendo, entender el análisis económico del derecho se hace aplicándolo, es decir, ustedes tratando de llevar las herramientas de la economía a al terreno jurídico, ¿ok? Finalmente, la idea de esta unidad 6 de análisis económico del derecho es que usted no dé nada por sentado, sino que reflexione ahora que conoce los principios y teorías generales de la ciencia económica sobre la aplicabilidad o no de estos postulados en el campo del derecho. Es decir, mis alumnos, afortunadamente, ya están en sexto semestre y tienen la posibilidad
la posibilidad de hacer una evaluación más crítica acerca de la aplicabilidad del derecho, del análisis económico del derecho, ¿ok? Del análisis económico en el derecho, ¿ok? Vamos con el concepto. El análisis económico del derecho es una disciplina que consiste en aplicar principios y técnicas habituales del análisis económico al estudio de temas jurídicos. Se basa en que las normas crean incentivos que hacen a las personas comportarse de una forma u otra. Ello permite al legislador inducir algunos resultados sociales positivos o negativos. De acuerdo a Querol, la AED responde a una cuestión positiva y a una cuestión normativa. En el caso del terreno de la economía positiva o el propio derecho positivo, referida al impacto de las normas legales en el comportamiento de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Individuos, empresas y estados, en términos de sus decisiones de bienestar. Ejemplo de esto puede ser si ha aumentado los ingresos del Estado, si ha disminuido o no el consumo de los hogares, ¿ok? Acuérdense que la economía positiva está en el terreno de lo que es. En el caso de la parte normativa, relativa a cuáles son las ventajas de determinadas normas legales en términos de bienestar social. Por ejemplo, si ha disminuido o no el nivel de criminalidad, si ha disminuido o no la dilación en los juzgados, etc. Pues como ven, en ambas dimensiones de la ciencia y del estudio puede operar esta disciplina del análisis económico del derecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya debemos tener bastante claro el concepto, ¿verdad? Entonces, ahora veamos un poco los orígenes. El profesor Bullard nos dice que no es fácil saber dónde se originó el análisis económico del derecho. Algunos lo identifican en los trabajos de Jeremy Beckman en los siglos XVIII y XIX. Otros encuentran algunas ideas en los trabajos de Adam Smith, quien pocos saben, entre ellos yo, que era profesor de la Facultad de Derecho. Pero en realidad, como entendemos el análisis económico del derecho, tiene su origen más reciente en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, se empieza a apreciar como una disciplina propiamente es en la segunda mitad del siglo XX. Dice la leyenda que alguien tuvo la idea de introducir a un profesor de economía en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago. Desde 1946, el director Aaron, que es así como se llama ese profesor, se reunía con profesores de derecho y le mostraba que las decisiones legales y las leyes solían estar equivocadas desde la perspectiva de sus consecuencias económicas. Comenzando en áreas como el derecho antimonopolios y siguiendo en áreas como laboral, corporativo y virtualmente cualquier campo jurídico, el director mostraba que la forma como se entendía el derecho conducía a resultados absurdos. Lamentablemente publicó poco, pero tuvo una gran influencia en otros. El director Aaron no pasó a la historia como uno de los grandes fundadores del análisis económico del derecho, pero lo que sí es claro es que la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago es la que ve nacer al análisis económico del derecho y que el profesor Aaron fue clave en su origen. Eso es lo que nos cuenta el profesor Bullard, ¿ok? Nos dice, más conocido y reconocido fue Ronald Coase, quien en el 91 obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus trabajos en el análisis económico del derecho. Él llevó a cabo una serie de estudios entre las décadas de 1930 y 1960 que le permitieron conceptualizar y dar sentido práctico a lo que denominó costos de transacción, concepto fundamental en el análisis económico del derecho y que explica cómo funcionan los mercados, cómo funciona el derecho en relación a los mercados y cuándo el derecho puede solucionar un problema y cuándo no. A las ideas de Croft
se atribuye el famoso teorema de Clausen, ¿no sé? Uno de los principios básicos que se aplican en el análisis económico del derecho está reconocido en su famoso artículo, el problema del costo social. De hecho, en la propia economía se ha desarrollado toda, a través de Douglas North y muchos otros exponentes, toda una revolución de la microeconomía basándose en lo fundamental de estos costos de transacción, ¿ok? Porque son costos que no están asociados directamente a las operaciones o que están asociados a las operaciones, pero no directamente. ¿Okay? En base a las ideas de Coase, la ARE estudia por qué los contratos nos conducen a la eficiencia y por qué hay situaciones que no pueden ser resueltas por los contratos y por lo tanto necesitan una intervención estatal para llegar a mejores resultados paritianos. Por su parte, Guido Galabresi escribió en los años 70, conjuntamente con Douglas Melamed, un artículo clásico que se llama Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad e inalienabilidad. Un vistazo a la catedral. Muchas de sus ideas escritas curiosamente en paralelo a los trabajos de Clausen son coincidentes con las de este último. Calabresi realizó un importante aporte al análisis económico del derecho, principalmente aplicado al área de la responsabilidad civil extracontractual. A él obedece una de las teorías más importantes de la responsabilidad civil en los Estados Unidos, reconocida en su libro El costo de los accidentes, que conjuga la reducción de los llamados costos primarios, secundarios y terciarios de la responsabilidad civil con el concepto del costo más barato evitado, ¿okay? Que es una nueva variable de la teoría objetiva que caló con bastante fuerza en ese momento en los Estados Unidos. Otros académicos han aplicado el análisis económico del derecho a otras áreas del derecho. Destacan los trabajos de Harold sobre la propiedad o de Steven y Richard sobre la responsabilidad civil. Otras líneas de pensamiento se han expandido a otras áreas. Por ejemplo, el llamado Public Choice o teoría de la elección pública sirve para analizar los procesos políticos, las decisiones de los funcionarios públicos, cómo se generan las constituciones y las reglas electorales, entre otros. Virtualmente todas las ramas del derecho han sido impactadas por el análisis económico del derecho. De hecho, de las lecturas y de lo que yo puedo interpretar de las lecturas, aparece en estos textos que está el derecho de propiedad, el derecho a la libre competencia, el derecho de contratos, el derecho de accidente y otros casos, el derecho sancionador y la política criminal, está la economía del matrimonio, la litigiosidad y la política judicial. Y además, repito, está un tema central para mí que tiene que ver con el asunto del bienestar, que al final de cuentas es una búsqueda tanto de la economía como del derecho. El bienestar social como máxima premisa es lo que siempre tratamos de lograr como sociedad, ¿ok? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna reflexión hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Aportes del análisis económico del derecho. Es decir, ¿qué le da la economía al derecho? El aporte del análisis económico al derecho queda claramente establecido cuando Querol expresa: el procedimiento utilizado para responder a estas cuestiones normativas o positivas, de las que habíamos hablado, se basa en el análisis microeconómico y la teoría microeconómica moderna, teniendo en cuenta que los agentes económicos toman sus decisiones de forma racional, comparando beneficios y costos, dada la información de la que disponen y limitados por sus restricciones. Justamente esas eran las cosas que abordábamos cuando hablábamos de la teoría del productor y de la teoría del consumidor, ¿ok? El supuesto base consiste en que los agentes económicos comparan sus beneficios y costos existentes en las diferentes alternativas antes de tomar una decisión.
sea esta de una naturaleza estrictamente económica, social o cultural. Estos costos y beneficios se valoran según las preferencias de los agentes económicos. Les decía yo en su oportunidad también, lo que el individuo prefiere no está en discusión, ¿ok? Dado un conjunto de información disponible al momento de tomar la decisión, así como determinadas restricciones que le condicionan y limitan. En sus palabras, ¿qué es lo que nos dice Querol? Este análisis costo-beneficio se realiza dentro de un determinado contexto de preferencia, lo cual se traduce a su vez en un nivel de bienestar de los agentes. El bienestar individual se mide por la utilidad que el agente obtiene de su decisión tomada, elegida entre otras decisiones que no tomó, es decir, en términos de costo de oportunidad. Porque un individuo tiene respeto, por tanto, el concepto de utilidad es abstracto, pues también incluye conceptos no cuantificables como el altruismo que un individuo tiene respecto de terceros o la satisfacción de obtener bienes diferentes a los bienes materiales o de consumo, como pueden ser el amor, la alegría o la desilusión. Aquí a mí se me amplían las, digamos, formas de entender la utilidad, porque yo la trato de concentrar siempre en el tema de satisfacer las necesidades de bienes materiales. Fíjense cómo personas que entonces están viendo todos estos principios y todo este comportamiento humano desde diferentes esferas y con mente amplia, pues entonces van mucho más allá, ¿sí? A ver, el concepto de utilidad del consumidor se extiende entonces a terrenos como el altruismo, el amor, la alegría o la ilusión. No existe una medida exacta de utilidad individual, pero sí un conjunto axiomático que establece un orden o jerarquía que se le conoce como método ordinal. El método ordinal, acuérdense que lo vimos las curvas de indiferencia y la recta presupuestal. Recordemos que la utilidad es ese sentimiento de satisfacción que le produce al individuo el consumo de un bien o servicio. Ahora sabemos, repito, que también va más allá de esta parte de bienes materiales. El análisis económico del derecho busca lograr el máximo bienestar social, analizando la importancia y el comportamiento de los distintos agentes que la forman. La terminología económica más utilizada incluye los conceptos de derecho de propiedad, costos de transacción, costos e ingresos marginales, la eficiencia en la asignación de los recursos y en la aplicabilidad de las diferentes normas y la aplicabilidad del análisis económico a toda clase de transacciones. El bienestar social queda definido de la siguiente manera. Oído al tambor porque, repito, todo esto tiene un componente filosófico que está en el terreno del deber ser y un componente más normativo que está en el terreno de lo que es. ¿Okay? El bienestar social se puede medir a partir de la suma del bienestar de los individuos. También en este caso no hay una medida única de agregación, siendo la de la suma simple de las utilidades individuales la más utilizada. Existen otros métodos diferentes de medición, como el filósofo estadounidense John Rawls, ¿okay? Especializado en el tema de la justicia, que consiste en otorgar una mayor ponderación a los individuos con menor utilidad en la función del bienestar social. La medida de bienestar social atiende fundamentalmente a dos variables, el de la eficiencia y el de la desigualdad. En general, no es posible aumentar la eficiencia sin aumentar a su vez la desigualdad. El criterio utilitarista prefiere la eficiencia a la igualdad distributiva. Recuérdense que eso fue lo que vimos en la parte macroeconómica. La sociedad estará mejor si un agregado tiene un nivel superior de utilidad. ¿Esto qué significa? Que se prive el talento de las personas, pero recuérdense que como un segundo paso lo que ocurre es una redistribución del ingreso en el cual se extrae renta de los que más ganan y se le
retribuye a los que menos ganan a través de gasto público. ¿Ok? El criterio Ralciano, por su parte, prefiere la igualdad distributiva. Una sociedad estará mejor si un grupo con menor utilidad está mejor. Es importante destacar que los criterios de bienestar social son medidos en términos de utilidad y no en términos de ingreso. Por eso es que eso lo hace mucho más abstracto y más complejo, porque no se trata del ingreso, sino del bienestar, de la satisfacción, del sentimiento de satisfacción de las personas. ¿Okay? Aporte del análisis económico al derecho. ¿Cómo medimos en el terreno económico el bienestar? Hay dos importantes formas de hacerlo. El óptimo de Pareto y el de Kaldor-Hitch. El concepto amplio de bienestar de Pareto describe una situación como eficiente u óptima cuando no es posible encontrar otra situación en la que alguien pueda mejorar su posición sin que para ello al menos otra persona vea empeorada la suya. Acuérdense aquí, por ejemplo, del excedente del productor y del excedente del consumidor. Por lo tanto, una situación es mejor, Pareto superior a otra, cuando todos los individuos involucrados mejoran o uno mejora y los demás quedan igual. O sea, es una oportunidad donde no se puede, ahí es donde viene la noción del equilibrio, ¿ok? Porque no se puede mejorar haciendo algo diferente. El otro concepto de bienestar es el de Kaldor-Hitch y se enfoca en que mientras lo que puede mejorar a alguien sea mayor que lo que ha de empeorar a otras personas, se logra un resultado positivo de bienestar. Dicho de otra manera, cuando los beneficios totales netos son máximos, es posible comprar la aquiescencia, es decir, el permiso de los perdedores con los que se obtienen los ganadores. Es decir, a lo mejor no salimos en una repartición igualitaria, pero la torta es más grande para todos y eso beneficia inclusive hasta los que no salieron más favorecidos. ¿Okay? Más o menos eso es la idea de estos principios. Repito, esta es la forma como tratamos el tema del bienestar desde el punto de vista de la economía. Sería interesante para mí que ustedes enfocaran en los que cojan este tema de la eficiencia y la equidad, cómo se maneja el concepto de bienestar social desde el punto de vista jurídico. ¿Ok? En síntesis, ¿cuáles son entonces las premisas o principios económicos que llevamos al terreno del derecho? La hipótesis de maximización, la hipótesis de racionalidad, la hipótesis de estabilidad, el supuesto de soberanía del consumidor, el principio de equilibrio y la cláusula de ceteris paribus. ¿Qué nos dice la hipótesis de maximización? Los individuos tratan de maximizar su bienestar dentro de las posibilidades que les permiten sus restricciones. Recuerden cuando les decía, los consumidores tratan de maximizar su utilidad, los empresarios tratan de maximizar sus ganancias. Hipótesis de racionalidad. Los individuos ordenan sus preferencias eligiendo la que más les satisface. ¿Okay? Hipótesis de estabilidad. Los valores que los individuos asignan a sus costos y beneficios son estables y no se ven influenciados por la política del Estado ni por los agentes externos. Este es una forma de decir que cuando la información es perfecta, los individuos actúan de manera racional y de alguna manera no se dejan engañar por ciertos incentivos que puedan recibir de parte del gobierno. El supuesto de soberanía del consumidor, uno de los más sagrados para nosotros. Son los individuos quienes mejor conocen y determinan el valor que tienen para ellos las cosas. Recuérdense de la famosa función de demanda, donde dependiendo del ingreso de las personas y del precio de los bienes, ellos establecen qué cantidad están dispuestos a comprar de un determinado bien. El principio de equilibrio.
Siempre que los individuos piensen que pueden mejorar una situación, tenderán a cambiar. Por eso es que el equilibrio es esa situación donde no se puede estar mejor haciendo algo diferente. ¿Ok? Y la cláusula de ceteris paribus, cuando se analiza la variación de una variable concreta, se consideran constantes todas las demás variables del modelo. Si yo estoy analizando lo que pasa con la relación que hay entre la inflación y la cantidad de dinero, dejo constante todas las otras variables que pueden influir en la inflación. ¿Okay? Entonces, vamos a entender cómo estos principios, o vamos a ir digiriendo cómo estos principios son aplicados a la parte del derecho. Lo que quiero decir es que es importante entender que estos son los principios económicos y asociar cómo lo hemos visto a lo largo del curso para luego, cuando estén evaluando, cuando estén entendiendo esos aspectos dentro de la parte de el trabajo que van a realizar, porque el audio al final va a ser una exposición, ¿verdad? De no más de 15 minutos, y allí ustedes tienen que darme esa visión económica y esa visión jurídica, o mejor dicho, el libro les va a dar la visión económica aplicada a lo jurídico y ustedes me van a dar lo que ustedes entienden también desde la parte jurídica, y lo más importante, como un tercer aspecto, de verdad, si ustedes comparten la aplicabilidad de eso en determinados temas, porque sí o porque no. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la primera parte. Vamos a parar aquí y seguimos en la segunda hora.